Miren que la presencia de Dios es difícil de describir en algún idioma, pero especialmente cuando hemos tenido un día agotador y caótico. Creo que el renuevo, la paz, el abrazo del Señor traen sobre nosotros algo que no podemos describir y es para cada día, no es solo para algún momento. Cada día la presencia del Señor nos sorprende de una manera que no podemos describir. No nos perdamos eso, amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta noche quiero compartir algunos pensamientos de la palabra del Señor con respecto a nuestra vida cristiana y especialmente con la palabra transformación como parte de la vida cristiana en nosotros y también en los que estamos formando parte de la familia en la fe. Hace unos años atrás aprendí una lección muy linda. Lamentablemente no pudimos pasar un pequeño videíto que quería mostrar como ejemplo de la diferencia entre lo que significa ser un discípulo y un creyente. En varias oportunidades he compartido que hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Y la diferencia justamente radica en la transformación que tiene el corazón de alguien que cree, pero de creer se transforma en discípulo de Jesús. Y esto viene a mi mente porque vengo pensando hace varias semanas atrás acerca de un gráfico que vi en un estudio que estoy acompañando. Ya lo hice, pero también soy tutor. Y tiene que ver cómo cambia lo profundo del ser humano más allá de lo que se ve exteriormente. Y la figura que tengo en mente es la de un iceberg. ¿Han visto un iceberg? Esos hielos que flotan. Que lo que se ve arriba es como una pequeña islita de hielo, pero lo que hay abajo es gigantesco. Y en el dibujo que había visto, compara lo pequeño que se ve es el comportamiento. Y más abajo, en una capa mucho más gruesa, están los valores y más abajo están las creencias y por último y lo más profundo es la cosmovisión. Y realmente si nosotros no rendimos la cosmovisión, podríamos llegar a decir que lo más profundo es el corazón del ser humano. Si eso no está rendido a Dios, tal vez lo único que se ve o que nosotros mostramos o que otros ven es la partecita de arriba, ¿no? El comportamiento. Y en ese comportamiento de repente está el venir a la iglesia, está el ofrendar, está el portarse bien, humanamente hablando, pero de repente en situaciones críticas siempre va a aflorar lo que está más abajo. Y pensando en esto, nuevamente hablando del creyente y el discípulo, ¿cuál es la diferencia principal? Es que no ha tenido la transformación de dejar de vivir para sí para empezar a vivir para Dios. Y cuando yo miro, todos los que visitamos muchas iglesias o congregaciones, mejor dicho, de la iglesia argentina o de otros lugares, descubrimos o tristemente por ahí vemos, sin saber realmente, así a pensamiento humano, que a veces en nuestras congregaciones tenemos muchos creyentes y un poquito menos de discípulos. Y vuelvo a repetir, creyente es alguien que es salvo, pero todavía vive para sí. Y la transformación que nos lleva a ser discípulos es que deja de vivir para sí y empieza a vivir para el Señor, como el Señor quiere, como el Señor nos muestra, como el Señor se nos revela. Y para esto quisiera que hablemos de la nueva vida que produce el creer en el Evangelio y no en buscar sus beneficios o consecuencias. Para esto vamos a leer en Romanos 1, los versículos del 1 al 6, en primera instancia, y vamos a hablar, o quiero compartirles con ustedes algo que estoy pensando todavía, masticando, como se dice, el problema de confundir a veces de qué se trata el Evangelio con los beneficios o los efectos del Evangelio. Y dice Romanos 1, desde el versículo 1 al 6, escribiendo Pablo a los romanos, la iglesia que estaba allí, los creyentes que estaban allí. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol,
Me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias, el Evangelio, fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias anuncian la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como ser humano. O sea que las buenas noticias son la venida de Jesucristo el Hijo. Como ser humano nació de la familia de David, mas cuando fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo, se le dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca, y hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Entonces, el primer pensamiento que quiero compartir, esta primera reflexión, tiene que ver, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la venida de Jesucristo. El Evangelio se trata de Jesús, la persona de Él. Y estos versículos nos hablan que el Evangelio fue prometido. Jesucristo es el Evangelio. Fue anunciado, y el primer anuncio lo tenemos en Génesis 3:15, algo que se conoce como el protoevangelio, esa anunciación de que de la descendencia de la mujer iba a venir el Salvador. Y estos versículos nos muestran, ahí yo marqué algunas palabras, que el Evangelio es Jesús prometido en las Escrituras. Es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. El Evangelio es Jesucristo el Señor. Y como dicen las Escrituras, vino como hombre, murió por nuestros pecados y fue levantado por el Espíritu Santo, resucitó como el Espíritu Santo. El Evangelio nos muestra que Jesús tiene toda autoridad como Hijo de Dios sobre todas las naciones. Y que Pablo, por la autoridad que tenía Jesús, fue encomendado a predicar esta palabra para que todos crean y obedezcan. Y él trabajaba para honrar a Cristo. Esto es el Evangelio. El Evangelio es el que se había anunciado, vino y es el Hijo de Dios y tiene la autoridad sobre todas las naciones. Y el que cree y lo obedece, recibe el Evangelio. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque a veces nosotros inconscientemente creemos o aún anunciamos el Evangelio después de anunciar los beneficios del Evangelio. Y cuando por ejemplo, las generaciones pasadas y de trasfondo católico tal vez, que se esforzaban con su propia fuerza para agradar a Dios y tenían esa conciencia de que, por ahí errada, ¿no?, de que Dios se va a enojar si hago esto, se esforzaban por tratar de agradar a Dios. En cierta manera vivían para Dios, con errores, pero tenían el concepto de que Dios estaba allí. Y cuando se encontraban con la gracia, con que Jesús ya hizo todo lo que era necesario para agradar a Dios, encontraban el descanso que encontramos nosotros cuando recibimos a Cristo y descubrimos que no es por esfuerzo humano. Eso es el Evangelio, es Jesús. Y cuando yo tengo que compartir el Evangelio, tengo que hablar de Jesús. Y miren, estos primeros 6 versículos de Romanos nos hablan que Jesús es el Hijo de Dios y tiene autoridad. Nos hablan que Jesús es Señor de todas las naciones. O sea que Jesús vino, era prometido, pero es Rey. Cuando no entendemos esto, a veces confundimos que Jesús es nuestro mayordomo o que Jesús tiene que respondernos cuando le decimos que tenemos necesidad. Y aquí habla de que fue anunciado, fue profetizado, que cumplió las Escrituras, pero que es Rey, que es Señor. Miren cómo dice otra versión, la lenguaje actual. Dice: queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo
porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Las buenas noticias es el Evangelio. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Estas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en Él. Este es el Evangelio. Jesucristo es el Mesías. Es el Hijo de Dios que vino a la tierra, cumplió lo prometido y es Rey sobre las naciones. No hay nada más importante que conocer a Jesucristo como Rey y como Señor. Y voy a mencionar un poquito más acerca de este punto tan importante que es Jesucristo como Señor y centro de la historia. El segundo pensamiento es, ¿cuáles son los efectos del Evangelio? Versículo 14 en adelante del mismo capítulo. Dice, tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi gran deseo de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció por medio de primero a los judíos y ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios, por la fe vivirá. En estos versículos se habla del resultado del Evangelio. El primero, salvación para todas las naciones, judíos o no judíos. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y recibirlo me hace salvo. ¿Salvo de qué? Esa es la consecuencia de creer que Él es Señor, que es el prometido, que es el Hijo de Dios, que es Rey sobre las naciones. Me hace salvo del pecado, los dos beneficios son la salvación y la justicia. Pero hablando de la salvación, de que la salvación del pecado, de la angustia, del temor, de todo lo que el pecado trajo con nosotros, y especialmente de la condenación eterna, de esa condición con la que nacimos como pecadores. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios, el primer beneficio que trae es que somos salvos. Y el segundo es que recibimos la justicia de Dios. El domingo tuvimos un mensaje espectacular de la justicia de Dios. Me encantó tanto. Y charlábamos con el pastor entre cultos, en el entretiempo de partido y primer tiempo y segundo. Le contaba de una experiencia tan linda de cómo la justicia de Dios vino sobre una persona. Mi hermana, yo tengo una hermana de un año menor que vive en Neuquén y es directora de una escuela primaria. Y ella tenía como directora, todo el personal a cargo, y había un conserje, se dice, una persona que hacía la limpieza que faltaba y presentaba certificado, y los otros se recargaban y se quejaban con ella. Y la verdad que este hombre es como que se abusaba de los certificados y demás. Y entonces ya después de muchos meses todos enojados, y ella como cristiana decía, bueno, Señor, por favor, haz justicia, porque ¿qué pasa cuando pasa una injusticia? ¿Qué hacemos nosotros? Señor, ¿y qué pensamos cuando decimos, Señor, haz justicia? ¿De qué lado va a caer el rayo, no? Pensamos que lo va a atropellar a alguien, no sé, algo. La cuestión es que mi hermana me contaba que cuando al fin y al cabo logró que el hombre viniera y tuvieron que elaborar un plan para que renuncie, así su puesto era ocupado por otro, y estaba enojada mi hermana, ¿no? Y había orado, Señor, por favor, haz justicia con esta persona. La cuestión es que cuando llegó el hombre, está prohibido predicar en las escuelas, y mi hermana tiene una secretaria que no es creyente, pero la acompaña a orar y todo eso. Y hay otra profesora que es creyente, que es la única creyente, creo, de la escuela. Y cuando este hombre llegó, se sentó y mi hermana estaba enojada y ya le iba a hacer firmar los papeles y todo. Y el hombre estaba en total depresión, deprimido, mal. Y cuando lo vio,
dice mi hermana que el Espíritu Santo le dijo, este hombre sale de acá y se mata. Y quedó mi hermana congelada y se olvidó de todo lo que tenía que hacer y le dijo, mire, corrió los papeles, le hizo seña a la secretaria, cerraron la puerta, yo le voy a hablar ahora no como directora, usted necesita a Dios. Y le empezó a predicar. La otra profesora vigilaba en la puerta que no se meta nadie, porque es un problema, pero este hombre necesitaba a Dios. La cuestión es que el hombre era grandote, me decía mi hermana, mucho más alto así, un hombre grandote, y el hombre estaba tan mal que escuchó y dijo, quiero a Dios. Entonces hicieron una oración junta y el hombre se tiró de rodillas y empezó a llorar a los gritos, recibiendo a Jesús. Y cuando ocurría eso, el Espíritu Santo, vos querías mi justicia es Cristo. Esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Los beneficios de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, Señor de los cielos y de la tierra. El problema, el tercer pensamiento, por decirlo, ¿qué es el Evangelio? Jesús. ¿Cuáles son los beneficios? La salvación, su justicia y tantos otros más. Pero los que nos mencionan estos versículos de Romanos 1. Y el tercer punto que quiero compartirles, ¿cuál es el problema de la confusión o qué causa confusión? Causa confusión cuando nosotros o predicamos o buscamos los beneficios sin entender el señorío de lo que es el Evangelio. En esta sociedad actual, de este tiempo bien occidental, individualista, existencialista, viviendo totalmente para cada uno, para sí mismo, y hasta dicen, no creo en Dios, y yo voy y le predico, pero si crees, sos salvo. Entonces dice, me conviene, creo y soy salvo, o sea, compré un seguro de vida, pago la cuota mensual de ir a la iglesia cada tanto y soy salvo, pero sigo viviendo para mí. Si no entendemos que Jesús es el Evangelio y eso implica que es Señor, es Rey, ya murió, pagó todo, pero es Señor de los cielos y de la tierra, tiene toda autoridad. Si yo no entiendo eso, no tengo conciencia al enfrentarme a su majestad que Él no me debe nada y que yo soy pecador. Porque esto de decir me conviene ser creyente, vivo para mí, no discípulo, recuerdan lo que dije al principio, me conviene ser creyente porque no voy al infierno, porque no voy a sufrir, o sea, voy a ser salvo. Yo quiero eso, me conviene, pero todavía es porque me conviene, no porque entiendo que soy un pecador, que Dios es 3 veces santo, que su justicia es Cristo, pero que si yo no lo recibo, su justicia es otra. Tarde o temprano la justicia de Dios me va a llegar. Si yo no entiendo que por vivir mi vida independiente de Dios, a mi manera, con mi propia sabiduría, me ha llevado a defraudarlo, me ha llevado a vivir de una manera que a Él no le agrada y que a mí me hace mal y que me causa frustración y que me causa tristeza. Si yo no tengo esa conciencia de pecado, jamás voy a ir a Él como Rey y Señor y decirle, Dios, ¿qué hago ahora? Y ahí voy a entender o aplicar esta justicia que es beneficio, porque yo voy a conocer un Dios santo que no me debe nada, pero que me ama de tal manera que yo puedo acercarme a través de Jesús. Ahora, yo no puedo seguir viviendo para mí mismo o como yo pensaba según mi criterio. Si yo no entiendo que Él es Rey, tampoco voy a entender cómo actúa su justicia en mi vida. La pregunta en esta noche que yo me hago a mí en primer lugar y nos hacemos aquí, ¿yo vivo para mí según mi criterio y mi sabiduría o estoy viviendo para Dios?
cada día aprendo cómo Él quiere que yo viva. Si yo vivo para mí, soy un creyente. No está mal, pero los creyentes no conquistan el mundo, solo los discípulos conquistan el mundo. Si yo vivo para Él, indudablemente voy a descubrir un montón de fallas, flaquezas, necesidades. Pero ahí es donde en mi relación con Él diaria, recalco diario, Él va a ir transformando lo que yo voy descubriendo y rindiendo para que Él obre. Porque el único que me santifica es el Espíritu Santo. Nunca puedo por mis fuerzas. Ahora, esa convicción de pecado, esa convicción de su santidad frente a mi necesidad, solo se da si yo busco el Evangelio, a Jesucristo, a Él. Lo que vivimos recién cuando adorábamos es porque estábamos centrados en Él. Y le decíamos, Señor, ¿cuánto te amamos? Estamos juntos, pero yo te decía, Señor, ¿cuánto te amamos? Tú me amaste primero. Y la otra canción anterior, Señor, tú eres suficiente. Jesucristo basta. Basta. O sea, hay otras cosas, por supuesto, pero Él es suficiente. Nos dio esperanza, nos dio vida, beneficios, pero Él es el centro. Si nosotros nos enfocamos en los beneficios, necesito paz, necesito dirección, necesito saber el propósito que tengo en esta vida, necesito una casa, necesito trabajo, cosas buenas, beneficios del Evangelio, restauración de relaciones y demás, pero si tengo eso como prioritario y no tengo a Jesús como centro, como Señor, no estoy entendiendo que el Evangelio se trata de Jesús y su señorío sobre mí. Sobre mí. La confusión que yo puedo tener también la voy a transmitir cuando comparto. Tenemos un Dios soberano, misericordioso, que cada día nos está llamando a que disfrutemos su señorío. Y suena en nuestra sociedad señorío de alguien como que alguien pisotea. O sea, voy a decirlo de otra manera, Él espera que nos humillemos delante del Señor. ¡Oh, qué palabra! ¿Cómo me voy a humillar? Suena malo. Pero humillarse delante de Dios es conocer un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios paciente que nos persigue día tras día con su amor y no se cansa de buscarnos. ¿Quién no quiere postrarse y humillarse ante el Dios verdadero que es amor? El Evangelio es Jesús, el Evangelio es Él. Los beneficios son consecuencia. Incluso el beneficio de la libertad del pecado es consecuencia de mi rendición para que el Espíritu me santifique y transforme. Las cosas que no puedo enfrentar, las cosas que me cuestan dejar, las cosas que descubro que sigo igual, si vuelvo a enfrentarlas con mis fuerzas, pero si me enfoco en Él, ese beneficio de la libertad va a ser una realidad en mi corazón. Creyente que vive para sí o que dirige su vida, discípulo que vive para Dios y deja que Dios se enseñoree. Indudablemente tenemos muchas cosas por aprender, muchas cosas para crecer, pero tenemos un Dios paciente. Si estuviera con mi esposa, le diría, gracias a Dios que Dios es paciente, ¿no? A ver, dígale al que está al lado, ¿sos paciente? ¿Como Dios? No les puedo contar las caras que he visto desde acá arriba. Cuando yo tenía 9 años, yo recibí al Señor una reunión, me acuerdo, en la iglesia en la que crecí, en Neuquén. Predicó un pastor invitado de Villa Regina y él predicó de Efesios, ni me acuerdo qué predicó,
Pero Él dijo, los que quieren recibir a Cristo como su Salvador para ser salvos, levanten la mano. Yo tenía 9 años y esa noche dije, yo no tengo a Jesús en mi corazón, no soy salvo, me voy al infierno. El mensaje medio drástico era en esa época. Y yo digo, tengo que levantar la mano, pero me pesaba como 1 tonelada. Y estábamos con otro compañero que éramos chiquitos, los dos de 9 años, y yo me acuerdo que dije, no sé, un sufrimiento, y levanté mi mano. Para colmo, en la iglesia que yo crecí, contando perro, loro y gato, llegábamos a 40, 50, o sea que te veían de todos lados. Ay, yo levanté mi mano. Y no me voy a olvidar nunca la vuelta a mi casa esa noche. Mi papá tenía un Peugeot 404 gris. Yo iba sentado atrás mirando y decía, si hoy me muero, me voy al cielo. Estaba tan contento. Había recibido a Cristo en mi corazón. Ese era el entendimiento que tenía a los 9 años. Pero pasó el tiempo, yo sabía que era salvo, pero mi corazón no estaba rendido a Dios. Y a los 14 años descubrí que Él no solamente era Salvador, sino Señor. Y fue un impacto. No digo que me convertí de vuelta, pero fue una etapa más profunda. Yo estaba en el patio de la casa de mis papás, sentado en unos bloques, no apareció un ángel, no cantó nadie, pero el Espíritu Santo me dijo, ¿me das tu vida? ¿Puedo ser tu Señor además de Salvador? Y yo me acuerdo, tenía 14 años y le dije, Señor, acá está mi vida. De hecho, mi oración fue consecuencia de la frustración que tenía porque yo le pedía perdón a Dios, pero volvía a caer en faltas. Y me sentía, vieron, había escuchado ese ejemplo, cuando uno lava un chanchito, lo perfuma todo, lo suelta y ¿a dónde va? Al chiquero. Yo me sentía un chanchito que le pedía perdón a Dios y volvía al chiquero. Digo, Señor, no quiero ser más así. No quiero volver a lo mismo. Y ahí fue donde Dios me dijo, ¿me dejas ser tu Señor para transformarte? Y a los 14 años descubrí que el Señor no solo era Salvador, sino Señor y quería hacerlo de mi vida. Ahí le di mi vida yo. Vuelvo a repetir, no apareció un ángel, no cayó un rayo, pero algo pasó en mi corazón y empezó una transformación de dejar de vivir a mi criterio, a mi sabiduría, a mi manera, como yo entendía las cosas, a descubrir pasos que Dios quería que dé. Cada día algo nuevo, cada día una dirección distinta, pero sobre todo algo en el corazón, algo en el corazón. En esta noche yo quiero cerrar invitándote a que te pongas de pie y que todos se pueden poner de pie y hables con Dios y decidas si es necesario en esta noche decir, Señor, hasta hoy he sido un creyente, quiero ser un discípulo. No depende de mí, no depende de nadie, solo depende de tu vida. Y no es que vamos a entender todo en una noche, pero el paso de hoy, el de cada día, es el que debemos dar. Oramos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias por amarnos como somos, pero también como querer cambiarnos por ese amor que nos tienes. También por querer completar la obra por ese mismo amor que nos tienes. Aquí estamos como pueblo tuyo, Señor, con tantas falencias, con tantas fallas, con tantos pendientes, pero plenamente confiados en tu amor. Creemos que eres el Hijo de Dios, el Rey de los cielos y de la tierra, sobre todas las naciones tienes autoridad. Moriste por nosotros. Creemos que eres el enviado, que resucitaste, como dicen las Escrituras, como anunciaron los profetas. Te creemos, Señor, y vivimos para ti. Disfrutamos, Señor, tu justicia. Disfrutamos, Señor, la salvación de nuestra vida, la eternidad contigo. Pero disfrutamos, más allá de las peticiones, la relación contigo diaria, donde nos transformas, donde nos libertas. Señor, yo
Me uno a los hermanos que ya no quieren vivir para sí, sino para ti. Para ti en el trabajo, para ti en la escuela, para ti en el barrio, para ti en el deporte, para ti en el arte, para ti, Señor, en el lugar donde estoy, en el comercio, para ti en el colectivo, en el remis, en donde vaya. Yo me uno, Señor, a los hermanos que te decimos en esta noche una vez más, no quiero ser solo un creyente, quiero ser un discípulo que cada día descubre, aprende y camina en la dirección que tú me muestres. Enseñoréate sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias por no cansarte de mis errores, de nuestros errores. Gracias por no abandonar tu obra en nosotros. Gracias por perseverar y permanecer. Gracias por perseguirnos. Gracias, Señor, por tu justicia sobre nosotros. Cristo, 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 el Evangelio. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.